Sí. Ya, sí, ya se ve. Sí. Bueno, entonces, ¿qué ejercicio es el que quieren que resolvamos aquí? ¿Cuál es el ejercicio, profe? Los que quedaron de tarea, Ángel. Ah, Entonces, ¿cuál es el que vamos a resolver? Escojan uno. ¿Nadie? Pasamos al siguiente tema, entonces. profe, ¿cuál tarea? No recuerdo. Pues sus compañeros dicen que quedaron ejercicios de Pero eso ya lo hicimos. cuando tienes de infinito. Pero eso ya lo resolvimos la clase pasada. Infinito no le... Unos Pues quedan entonces yo creo que no Ajá, entraron a clases sus compañeros porque porque la clase No, pasada profe. estuvimos resolviendo. La clase pasada fue solo de resolver los. O Sí, sea, la la clase clase pasada pasada solo empezó a explicar, se podría decir, sí, eso pero mero. no dejó como tal ejercicios bueno, que yo entonces ¿por qué me recuerde. dicen que quedaron de tarea, pues? Ustedes solitos No me sé dijeron que quiénes habían quedado de estaban tarea. diciendo. Nadie dijo eso, profe. Es nada más, vimos los ejercicios, bueno, vimos los ejercicios, o sea, usted los explicó, solo fueron dos que explicó. Ah, bueno, entonces déjenme compartir nuevamente la pantalla. Permítanme. Está. Bueno, entonces no quedaron ejercicios de tarea y vimos dos ejemplos de límites, ¿no? Cuando tienden a Es, infinito. Como ya vimos dos ejemplos, voy a poner uno aquí en la pantalla y ustedes me dicen cuánto les da ese valor del límite. A ver, si tenemos número 1, límite de h cuando tiende a infinito de 5h cuarta menos 2h al cuadrado más 3 entre 3h al cubo más 2h al cuadrado más h. ¿Cuánto nos daría ese límite? 5. A ver, su compañero dice 5. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuánto nos da ese límite, muchachos? ¿Están de acuerdo con su compañero que dijo 5? No. Déjame recapitular. Está en... Ah, no. ¿Quién abajo queda como 0? Ah, creo que No era sé, indefinido. yo escribí la respuesta que me dio su compañero. No quiere decir No que sé si esa sea estoy la mal, correcta. estoy mal. Creo que estoy mal o creo que estoy bien, no sé. Bueno, ¿alguna otra respuesta? Infinito. Ángel dice infinito. O sea, indeterminado. Ajá. O sea, indeterminado. Ahí no va a entrar ahí. Entonces, ¿cuánto nos da la respuesta? 5, indeterminado, ¿o cuál otro valor?
Mm, Niños, Pues lo único que se me ocurre es indeterminado o infinito. bueno, ya tenemos dos compañeros que dicen infinito. Entonces, los demás, ¿qué opinan? Igual indeterminado. Indeterminado. ¿Por qué indeterminado? A ver, ¿quién quiere participar y explicarme por qué indeterminado? Porque, o sea, digamos, haciéndolo por el método largo, todo se divide entre Ajá. H4. Y pues, los de abajo quedarían como, o sea, un número entre infinito daría 0. Y pues todos darían 0, excepto el Mm, 2. Bueno, aunque, bueno, hay que hacer el procedimiento para ver. Esa fue la tentativa. Bueno, entonces lo que dice su compañero Ángel es correcto. Vamos a hacer el procedimiento, pero se puede observar a simple vista que eso nos da una función indeterminada porque abajo tendríamos 0. ¿Qué es lo primero que tenemos que checar cuando el límite tiende a infinito? El exponente mayor, El exponente mayor. Entonces, ¿quién es nuestro exponente mayor? h cuarta. Es la h a la cuarta. Voy a ponerlo aquí que entre bien. Ahí está, h cuarta. Entonces, ¿qué va a pasar a la hora que nosotros hagamos la división entre h cuarta para cada uno de los términos? Nos va a quedar límite cuando h tiende a infinito. Me quedaría h a la cuarta entre h a la cuarta me queda 5 menos 2 y aquí me va a quedar la h al cuadrado se va a simplificar, me va a quedar 2 sobre h al cuadrado más 3 sobre h a la cuarta. Recuerden que en una división los exponentes se restan. Aquí me quedaría 3 entre h más 2 entre h al cuadrado más 1 entre h al cubo. ¿Qué pasaba con estos límites que quedaban de una constante entre infinito? Recuerden que a la hora de hacer la sustitución, me va a dar 0, me va a dar 0, 0, 0 y 0. De tal manera que mi respuesta me quedaría 5 en el numerador, pero 0 en el denominador. Por lo tanto, esto es igual, se puede escribir como infinito o escribirle aquí que no existe. Listo. Es que no me acordaba qué pasaba con el 0 abajo, por eso se me vino a la mente el 5. Sí, es lo más común, que a veces nos equivocamos en esta parte. Entonces, ¿alguna duda? Y en todo caso ¿Alguna que vez fuera al revés, profe, que fuera al revés, que fuera 0 o sobre sea, 5? que el 0 quedara arriba. Ahí no pasa nada, sería 0. 0 sobre 5 es 0. Ahí, o sea, 0 meramente, no queda indeterminado. Exacto. Ok. La indeterminación se da nada más con el 0 en el denominador. Vamos a ver otro ejemplo y me dicen ustedes cómo queda la respuesta. Analícenlo y me comentan su respuesta. Es raíz cúbica de x cúbica menos 2x al cuadrado más 3. Todo esto entre 2x más 1. Cuando x tiende a infinito.
Ok, yo voy a dar mi respuesta, no sé si está correcta o no, pero A ver, sería Freddy, ¿te escucho? un tercio. Un tercio, dice Freddy. Ahorita que me digan tus demás compañeros, lo revisamos, Freddy. Vale. Yo digo que da infinito otra vez. ¿Alguien más? ¿Te terminó? Infinito. Ángel dice, ya le gustó infinito. Ujú. A mí me dio 1. A ver, tenemos otra respuesta más. Dice que 1. ¿Alguien más, muchachos? Ya me trabé, pero siento que es uno igual. ¿Cómo que ya se trabó, pero es 1 también? Yo digo que Nunca falla, infinito. ¿verdad? Es que sí lo estoy intentando resolver, pero creo que sí es uno. Pero ya se les complicó por la raíz. École. No sé si alguien más tenga alguna respuesta o ya pasamos a resolverlo. ¿Qué dicen? Yo Resuélvalo. sigo manteniendo mi Digo. tercio. Bueno, vamos a ver, porque tengo aquí muchas respuestas, cuál de esas sería la correcta o si no me dieron la correcta. ¿Qué pasa aquí? Tenemos que identificar quién es nuestro exponente mayor, pero también tenemos que checar que aparece una raíz cuadrada. Así a simple vista, perdón, una raíz cúbica, ni siquiera cuadrada, raíz cúbica. Así a simple vista, ¿quién creen ustedes que es mi exponente mayor? X cúbico, ¿no? Bueno, su compañero dice X cúbica, lo voy a escribir aquí a un lado. O sea, sin tomar la raíz. No, el mayor ha de ser Sí, porque es X cuadrada. A Sí, ver, porque ahora, se elimina ahora ya la raíz déjenme cúbica. explicarlo a mí. el mayor es 2x, es. Bueno, Vamos porque el por otro, partes. porque todo lo demás está dentro de una raíz, está a la un tercio. Toda Ajá, la raíz vamos, está a la un tercio. exacto, vamos Yo por digo partes. lo de abajo está a la Su un. compañero participó y decía que el exponente mayor es X cúbica. ¿Están de acuerdo con él? ¿O qué exponente es el mayor? Desde mi punto de vista, el exponente mayor es 1. Es que Exponente usted 1, o sea, comentaba que, X1. o sea, es que usted comentaba que así a simple vista, o sea, se podría decir que sin tomar en cuenta la raíz es X cúbica, Ajá. pero ya, o sea, tomando en cuenta la raíz, que todos pasan a ser divididos entre 3, se podría decir, pues es X. Bueno, vamos por partes. Entonces, analizamos el ejercicio y ustedes dicen que la exponente mayor, sin tomar en cuenta la raíz cúbica, sería X cúbica.
Ahora, ¿cómo saber a quién voy a tomar como exponente mayor si en el numerador tengo una raíz y en el denominador tengo números independientes que no están dentro de una raíz? Puede ser que se encuentre en el numerador o en el denominador, no hay problema, porque tengo que analizar toda la función completa. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuando aparezca una raíz, a los términos que estén dentro de esa raíz, las tengo que elevar a la potencia que me digan. Recuerden que la raíz es una potencia fraccionaria. Entonces, tengo esta x cúbica, pero está elevada ¿a qué potencia? Porque está dentro de la raíz cúbica. Un tercio. Está elevada a la 1/3. Y x cúbica elevada a la 1/3 me da x a la 1. Así es como determino quién es mi exponente mayor. Haríamos el proceso como si estuviéramos sacando cada uno de los términos. Aquí dentro de la raíz voy a escoger el mayor. De estos tres, el mayor es x cúbica. Entonces, ese es el que analizo. Lo checamos y es x cúbica elevada a la 1/3 me daría x a la 1. Y ahora observo los términos que se encuentran fuera de la raíz y observamos sus exponentes. Si hubiera un exponente mayor que este x a la 1, bueno, entonces ese exponente sería mi valor más grande. Por ejemplo, que esta x fuera x al cuadrado, por decir algo. Entonces mi exponente mayor sería x al cuadrado, sin importarme este al cubo, porque ya determinamos que si lo sacáramos fue exponente 1. ¿Sí me explico ahí? Sí. Entonces va a dar Bueno, 1. entonces regreso a la... exactamente. Regreso a la función normal como estamos trabajando y mi exponente mayor es x1. Pero ¿qué va a pasar cuando yo quiera ingresar la x con exponente 1 dentro de la raíz cúbica? Como lo voy a poner dentro de una raíz cúbica, esa x no la voy a poner como x a la 1, la tengo que ingresar como x cúbica sobre x cúbica. ¿Por qué como x cúbica si me estás diciendo, maestra, que es x a la 1? Porque es una raíz con exponente al cubo. ¿Sí se entiende? Sí. Dentro de la raíz, el exponente que debe llevar es x cúbica. Afuera de la raíz, lo que vamos a dividir sería x. ¿Por qué? Porque hicimos nuestro cálculo aquí. O sea, esto es afuera de raíz. Y para ingresarla es x cúbica. ¿Se entiende lo que quiero explicar aquí? Sí. En parte sí. Bueno, de tal manera que este término se va a hacer 0, este se va a hacer 0, este se va a hacer la unidad, este se va a hacer la unidad y va a multiplicar por 2, y este se va a hacer 0. De tal manera que el límite de x cuando tiende a infinito sería raíz cuadrada de 1, perdón, raíz cúbica de 1 en el numerador entre 2. Raíz cúbica de 1, ¿cuánto es? 1. 1. Sigue siendo 1. La respuesta es 1/2. Y miren, nadie me dio esa respuesta. Estamos Lo jodidos. que dijimos, uno estuvimos cerca. Pues Sí, sí, lo Yo demás. sumé directamente el 1, fue ese detalle. Yo sumé ¿Qué pasó, directamente el Freddy? 1, se me fue el detalle. Y yo había sumado directamente el 1, o sea, no se me ocurrió que también se iba a Ajá, volver 0. Ahí me falló. sí. Entonces, ¿se entendió esta parte de cuando aparece una raíz? Sí. Sí, a ver si es cierto. Voy a No. poner el último y lo resuelven ustedes. Límite cuando x tiende a infinito de
x al cuadrado menos 5x más 3 entre raíz cuadrada de x cuarta menos 2x al cuadrado menos 1. ¿Cómo quedaría mi respuesta ahí? Sería 1. Sería 1, dice su compañero, Freddy. Aguanta, estoy carburando todavía la respuesta. Tranquilos, ustedes no se desesperen por la respuesta que dé Freddy. Ustedes tranquilos. Avancen a su ritmo y díganme cuánto creen ustedes. Igual 1. Igual 1. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Sí, por favor. Otro 1 más. Bueno, no lo voy a poner. Vamos a esperar a los demás. Los demás, ¿cómo van? Tenemos a Aarón, Adonai Alvarado, Adrián, Carlos García, Didier, Héctor, Ivonne, Gesiel, José Ángel, José Farrera, José Guadalupe, Juan Navarro, Julián, Miguel, Nelson. Denos una señal de vida. Yo ya le dije que 1. También 1. Sí, yo Y opino lo mismo. después de Freddy, Ah, no lo escuché. Entonces, ¿sí están todos de acuerdo que 1? Sí. Bueno, entonces Sí, vamos 1. a verificar quién es nuestro exponente más grande. X cuadrada. X cuadrado. Afuera, x cuadrada. Adentro, x cuarta. X cuarto. Pero si sacamos la X cuarta de la raíz, sería X cuadrada. Entonces, Por eso. nuestro exponente mayor, sí es correcto, es la X al cuadrado. Para introducirlo dentro de la raíz, tendríamos que meterlo como X cuarta. Entonces sería X al cuadrado sobre X al cuadrado menos 5X sobre X al cuadrado más 3 sobre X al cuadrado sobre raíz cuadrada de X cuarta sobre X cuarta menos 2X al cuadrado sobre X cuarta menos 1 sobre X cuarta. Todos estos términos es 0, 0, 0 y 0. Entonces solamente me queda 1 sobre raíz cuadrada de 1. Y raíz cuadrada de 1 es la unidad. Entonces, sí tenemos la respuesta correcta.
¿Queda claro entonces los límites cuando tienen infinito? ¿Sí o no? Sí. Sí, Bueno, entonces, como ya casi se nos va a terminar la clase, vamos a pasar al siguiente tema que es continuidad de funciones. ¿Qué entienden ustedes por continuidad? ¿Qué se les viene a la mente con esa palabra? Que se mantiene, digamos que no se indetermina la función o sea, en ese intervalo pertenece, Ajá. ajá, no se indetermina. O sea que sigue constante. Más o menos. Sí. ¿Algún otro? Que es constante. Eh, Por ejemplo, cuando graficamos una función, dime, Freddy, te escucho. Iba a decir que a pesar de que la función sea diferente, los resultados en sí serían continuos, serían los mismos. Bueno, la continuidad aquí, para analizarla, la vamos a ver más que nada en lo que son sus gráficas. Una función continua va a ser aquella que podamos graficar sin necesidad de mover o despegar nuestro lápiz de lo que es nuestra libreta. Por ejemplo, a ver, permítanme aquí, a ver, ¿dónde está? Ahí tengo la gráfica de una parábola. Como pueden ver, aquí estamos analizando el punto 2. Tengo aquí los valores y la ecuación dice x cuadrada menos 1. Es una parábola que está desplazada, no es con centro en el origen. Y estamos viendo una intersección con el punto x igual a 2. Entonces aquí vemos nuestra intersección y podemos observar que esta parábola, si nosotros la hacemos más pequeña, miren, ahí van aumentando las coordenadas y sigue siendo la misma parábola. No se corta en ningún punto. Es decir, esa figura es una figura continua. Pero ¿qué pasa ahora si ponemos esta otra de acá? Voy a hacerlo más pequeña. ¿Qué figura tengo ahí? Es una hipérbola. Una hipérbola, muy bien. ¿Ahí ustedes creen que esa es continua o discontinua? Discontinua, porque son dos líneas diferentes. O sea, es continua en una parte, pero en una parte ya es discontinua. En un Aunque, punto, si analizáramos algún punto, igual y sí, pero aquí la gráfica completa sería discontinua, ya que no podemos realizar la gráfica de toda la función en un solo trazo. Necesitamos hacerlo en dos trazos. Entonces, vamos a ver cómo vamos a calcular la continuidad aquí. Dice, una función f de x va a ser continua en un punto x subíndice 0, que pertenece a los números reales, si cumple con las siguientes condiciones. Entonces, vamos a tener condición número 1. F de x subíndice 0 está definida. ¿Qué nos está indicando acá? Que vamos a hacer la sustitución del valor que me indique para ver si es continua o no en mi función. Y si está definida, es decir, si está dentro de los números reales, entonces quiere decir que sí está definida. El paso número 2 va a ser calcular el límite de x cuando tiende al valor de x subíndice 0 en la función f de x. Si nuestro límite existe, continuamos con el siguiente punto. El tercer y último punto es analizar los valores de las funciones. Si el límite de f de x, cuando x tiende a x subíndice 0, es igual a la sustitución de f de x subíndice 0, entonces vamos a decir que para ese punto sí existe una continuidad.
Entonces, basamos a los ejemplos. Sería ejemplo 1. Empezar con una función sencilla y tenemos f de x es igual a x al cuadrado menos 1 y vamos a analizar si es continua en el punto x subíndice 0 igual a 2. Miren, aquí está muy sencillo, solo tengo que analizar estos 3 puntos que me dice aquí. Y si se cumplen los 3, entonces sí tenemos continuidad de la función. ¿Qué hacemos primero? La sustitución. Entonces, paso número 1, f de x, que era igual a x al cuadrado menos 1, vamos a analizarlo como f de x subíndice 0, que sería f de 2. Y ahora tendríamos que es 2 al cuadrado menos 1. ¿Cuánto nos da este valor? Tenemos 3. 3. Entonces, como es un número que está dentro de los números reales, decimos que está definida. Pasamos a el paso número 2. En el paso número 2 es resolver el límite de x cuando tiende a x subíndice 0, que en este caso es 2. Entonces, límite cuando x tiende a 2 de la función que es x cuadrado menos 1, sustituimos y me da 2 al cuadrado menos 1, que también es 3. El tercer punto me indica nada más la igualdad del límite de f de x cuando x tiende a x subíndice 0, debe ser igual a la sustitución de f en x subíndice 0. Y como sí se cumplió, entonces sí es continua en x igual a 2. De hecho, es la gráfica que les mostré al principio. Observamos ahí la gráfica. X cuadrada menos 1 nos da una parábola. Ahora el punto 2 se encuentra aquí. Podemos observar que para ese punto, en el punto 2, existe una continuidad, es decir, no hay ningún corte en esa parábola. La podemos seguir dibujando en el punto 2, en el punto 3, y sigue continuamente. ¿Sí lo observan? ¿Entendió? Sí. Sí, ¿Puedo sí, sí. ¿Puedo qué? Regresar al ejercicio para terminar de Ah, copiarlo? sí. Ahí está. Bueno, ese es porque era una función muy sencilla, ¿eh? Ahorita vamos a ver otro. Ustedes me dicen, ¿pasamos al otro ejemplo? Sí. Sí. Bueno, vamos para el siguiente ejemplo 2. Voy a poner ejemplo 2 para no equivocarnos. Dice, determina si la función f de x f de x, que es igual, ahora ya no me van a dar una función, me van a dar 3 funciones. X al cuadrado, 2x menos 3 y 3. Y me dan unas condiciones. Si x es menor o igual a 1, se analiza para x al cuadrado. Si x es menor o igual a 3, pero mayor que 1, entonces se va a analizar con 2x menos 3. Y si x es mayor que 3, entonces se va a analizar para la función
3. ¿Qué me están indicando estas condiciones? Porque aquí me dice que voy a poner que sea continua, o voy a analizar si es continua en 2 puntos, en x igual a 1 y x igual a 3. Los tengo que analizar como puntos separados. Entonces empiezo primero analizando para x igual a 1. Y primero observamos las restricciones, porque no voy a poner a las 3 funciones, solamente a 2. Si se acuerdan, el primer ejemplo lo resolvimos con límites por sustitución, pero aquí en el siguiente ejemplo también nos vamos a resolver como sustitución, pero utilizando un poco de límites laterales. ¿Se acuerdan cuando vimos límites laterales? Analizábamos que fuera muy cerca por la izquierda y muy cerca por la derecha. Entonces vamos a hacer algo similar acá. Voy a poner primero que voy a analizar para continua en x igual a 1. ¿Sale? Voy a poner aquí a un lado x igual a 3, que es la otra continuidad. ¿Qué funciones son las que vamos a analizar? Bueno, checamos los intervalos. Aquí el primer intervalo me dice que x es menor o igual a 1. Entonces ahí estaríamos analizando nuestro límite por la derecha o por la izquierda. Por la izquierda. Por la izquierda. Y la siguiente función, nada más en esta partecita, me dice que x es mayor que 1. Quiere decir que en esa parte o para esa función podemos analizar a la x por la derecha. Entonces empezamos con el primer punto que me indica que es hacer la sustitución de la función. Como aquí tengo o ya determiné que estas dos funciones son las que voy a utilizar, escojo una de dos y la que es más sencilla, la que está más pequeñita, es la de x al cuadrado. Entonces sustituimos y tenemos que f de 1 es igual a x al cuadrado, pero x equivale a 1, entonces sería 1 al cuadrado y me da 1. Está definida porque está dentro de los números reales. Entonces pasamos al siguiente punto, que es el análisis de los límites. Pero ahora voy a analizar el límite por la derecha y por la izquierda, ya que me están dando aquí estos intervalos. Entonces tenemos límite de x cuando tiende a 1. Y recuerden que cuando hacíamos esto le agregábamos un signo. Voy a analizar por la izquierda primero, que sería signo menos de la función f de x. ¿Qué función es la que voy a utilizar aquí cuando sea por izquierda? Ya lo había dicho. Es x cuadrado. X al cuadrado. ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, entonces analizamos y sería 1 al cuadrado me da 1. Ahora voy a analizar el límite cuando x tiende a 1, pero por la derecha de la función f de x. Ahora, ¿qué función voy a utilizar por la derecha? 2x menos 3. 2x menos 3. X cuando tiende a 1. Profe, entonces, digamos, si nos dieran una, digamos, solo la primera función, ¿no la podríamos analizar por la derecha o sí? O sea, Solo la dándonos, primera, o sea, que fuera solo una función, lo resolveríamos como este de aquí. que fuera solo x cuadrada, pero si x es menor o igual que 1, no podríamos analizar por la derecha, ¿verdad? No, no, porque solo te están dando un intervalo. Ok. O sea, Entonces, ¿en qué me queda aquí? La función era 2x menos 3. Y hacemos la sustitución, sería 2 por 1 menos 3. ¿Cuánto nos da este resultado? Menos 1. Menos 1. ¿Recuerdan qué pasaba con esos límites laterales cuando los resultados eran diferentes?
no son continuos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Ah? Es discontinua porque, o sea, no mantiene en el mismo lugar. No es igual, sí. Si los límites Cambió. laterales analizados por la izquierda y por la derecha son diferentes, lo que pasa aquí es que nuestro límite de f de x en el punto x cuando tiende a 1 no existe. Y como no existe, ya no puedo pasar al tercer punto y por lo tanto en el punto 1, para x igual a 1, es discontinua. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Nuestros límites, aquí me dio 1 positivo y aquí me dio -1. Por lo tanto, son diferentes. Y como no son iguales el límite por izquierda y el límite por la derecha, quiere decir que el límite no existe. ¿Queda claro o no? Sí, queda claro. Y en este caso se tendría que ahora hacer con la otra, ¿no? Claro, ahorita vamos a analizar en el otro punto. Ok. Bueno, entonces analizamos para ver ahora si es continua en x igual a 3 y hacemos lo mismo. Primero, la sustitución. Paso número 1 es f de x subíndice 0 es igual a f de 3, que en este caso, ¿en qué funciones voy a analizar? Ahora me dice que voy a ver los intervalos para 3. En este lado me dice x menor o igual a 3. Ahí tendríamos el límite por la izquierda. Y aquí me dice x mayor que 3. Y aquí el límite por la derecha. Quiere decir que ahora las ecuaciones que voy a utilizar sería 2x menos 3 y la de 3. Para hacer la sustitución, pues agarramos la primera, que es 2x menos 3. Y sería 2 por 3 menos 3. De tal forma que me da ¿cuánto? 3. 3 positivo. Está dentro de los números reales, por lo tanto sí existe. Pasamos paso número 2, que es límite de la función f de x cuando x tiende a 3 y analizamos por el lado izquierdo. Entonces, límite, ¿quién es mi función por el lado izquierdo? Sería los menores, x menor que 3. Entonces, es 2x menos 3. Y nos queda que sería 2 por 3 menos 3, que es 3. Analizamos por la derecha. Y tendríamos que ahora es el límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Pero ahora la función, ¿quién es? Es x mayor que 3. Está indicando que la función es solamente el número 3. ¿Recuerdan cómo resolvíamos límite de una constante? ¿Cuál era el valor para el límite de una constante? La constante. La misma constante. O sea que aquí es 3. ¿Qué está pasando ahora con nuestros límites del lado izquierdo y del lado derecho? Nuestro límite de f de x, Igual. cuando x tiende a 3 del lado izquierdo, es igual al límite de f de x cuando x tiende a 3 del lado derecho. Por lo tanto, el límite de la función f de x cuando x tiende a 3 es igual a este número que se está repitiendo, o sea, 3. Pasamos al tercer punto. Y el tercer punto solamente es el análisis de si son iguales los valores del límite de la función f de x cuando x tiende a 3 con la sustitución de f de x subíndice 0. Y en efecto, son iguales, me da 3. Por lo tanto, sí es continuo. Y listo. Ya determinamos ahí la continuidad de las funciones. Aquí les voy a poner la gráfica para que vean cómo queda.
tenemos, ustedes se acuerdan cómo graficar, ¿verdad? Le damos valores a x para obtener y. La primera función es x al cuadrado, que es una parábola con centro en el origen. Entonces, si x vale menos 2, ¿cuánto vale y? Niños, ¿Para qué X función me está tomando eso? para x al cuadrado, Entonces la 4. parábola les 4, dije, es 4. sería 4. Si x vale menos 1, Profe, ¿y se podría tomar para cualquiera de las funciones que vienen ahí? ¿O no? de hecho vamos a dibujar todas las funciones que vienen ahí. Ok. Entonces tenemos la figura de nuestra parábola, pero voy a ponerla nada más hasta el punto 1, ya que ese era el límite que me estaban dando. La voy a dibujar hasta acá, hasta donde llega el punto 1, porque ahí me pedían analizar la continuidad. Analizamos la otra función para determinar si eran continuas o no, que era 2x menos 3. 2x menos 3 es la figura de quién, ¿qué me representa? Una parábola, una hipérbola, una circunferencia, Una línea. una línea recta. Bueno, entonces yo sé que ya saben sacar esos valores y sería aquí primer punto. Si x vale 1 positivo, 2x menos 3 me da menos 1. Si x vale 2, ¿cuánto vale y? 1. 1 positivo. Si x vale 3, ¿cuánto vale y? 3. 3. Sería 3. Entonces tenemos 3 y 3. Aquí voy a dibujar la línea que es la de 2x menos 3. Pueden hacerlo más grande, sí, lo pueden hacer más grande, pero con esos puntos ya tenemos, porque la continuidad solo nos lo piden en el punto x igual a 1 y el punto x igual a 3. Observamos, en x igual a 1, esta función se encuentra aquí arriba y esta función se encuentra aquí abajo. Quiere decir que ahí yo no podría trazar esa figura sin despegar el lápiz de mi libreta. Observamos, aquí hay un espacio, por lo tanto no podemos seguir con la continuidad de esta función. Ahora analizamos la otra función que era para el punto 3. Nos está diciendo que la otra función es f de x igual a 3. ¿Qué significa eso? Que y es igual a 3. Por lo tanto, es una parábola, perdón, una línea paralela al eje de las y. Digo, al eje de las x en el punto 3. 1, 2, 3. Y aquí. Y observamos nuestro punto de intersección. En el punto 3, que es el que me piden mi análisis, tenemos una unión con las dos funciones. Por eso ahí sí existe una continuidad. No sé si queda claro ahí. Sí, profe. Profe, ¿lo puedes subir tantito, por favor? Sí, claro. Ahí. ¿Ahí está bien? Sí, sí, sí. Gracias.